días. Un saludo respetuoso y cordial para todos quienes forman parte de este importante medio de comunicación. Un agradecimiento al director de esta emisora por su generosa oportunidad que nos brinda a todas las corrientes de opinión para transmitir puntos de vista, ideas, análisis y sugerencias sobre la realidad de nuestra patria. Quisiéramos asimismo saludar a Pepe, a Raúl, a Clever, a César, a Medardo y a quienes contribuyen en la difusión de los análisis de la realidad ecuatoriana, así como formular sugerencias sobre lo que debemos hacer en nuestro país. Creo que igualmente es fundamental saludar de la manera más respetuosa y fraternal al hermano pueblo de Guayaquil, del Guayas, del litoral y del Ecuador entero, así como saludar a los compatriotas que nos escuchan a través del Internet. Quisiéramos en este sentido hacer algunas reflexiones en esta mañana. Se ha venido comentando sobre la situación de los cientos de maestros que han fallecido, que lo hicieron en condiciones en las que no recibieron su jubilación. En el Ecuador realmente lo que ha pasado en los últimos años es algo dantesco, algo que no tiene calificativo ni precedente. Quisiéramos reparar en un hecho que todo el mundo, o desde el poder me refiero, pretenden hacernos olvidar a los ecuatorianos. Y es exactamente el hecho de que en este país, de acuerdo al cálculo de la Comisión Nacional Anticorrupción, en estimación hasta el día 13 del mes de diciembre del 2017, desapareció, se llevaron, se robaron la cantidad de 35.695 millones de dólares. Escúchese, por favor, 35.695 millones de dólares evaporados, desaparecidos, sustraídos por parte del gobierno de la supuesta Revolución Ciudadana. Esta cantidad de dinero equivale a un monto mayor al estimativo inicial del presupuesto del Estado del año 2018, que lo pusieron en 34.300. Esos 34.300 millones de dólares, que era el presupuesto completo del Estado, es muy inferior a los 35.695 millones de dólares que se robaron de este país. Pero aquí caben algunas preguntas. ¿Qué ha hecho el gobierno nacional para recuperar ese dinero? ¿Qué hace el señor presidente, licenciado Lenín Moreno, para recuperar esos 35.695 millones de dólares? Allí está la plata, señor presidente. ¿Por qué? Vale la pena preguntar, no se hace nada para recuperar ese dinero. En la campaña electoral, seguramente para obtener votos, y se lo repitió el día 24 de mayo del 2017, el señor presidente dijo que iban a hacer un convenio con la Organización de las Naciones Unidas. ¿En qué consistía este proyecto, este programa, este acuerdo? Era, según el señor presidente, primero como candidato, un acuerdo con las Naciones Unidas para que las Naciones Unidas ponga 3 o 5 funcionarios de alto nivel para que se hagan cargo de investigar las denuncias que en el Ecuador podrían presentarse respecto al dinero robado y recursos del pueblo que habían sido saqueados. Ha pasado prácticamente el 30% del total del tiempo para el que fue designado o fue posesionado el licenciado Lenín Moreno, pero no existe el acuerdo con las Naciones Unidas. Dijo el señor presidente que sería un acuerdo absolutamente similar al acuerdo que tiene Guatemala. El acuerdo de Guatemala entraña de que hay un grupo de 5 funcionarios de alto nivel, entiendo que lo está presidiendo un abogado colombiano, y esta comisión se hace cargo de investigar las denuncias. Las denuncias que tienen pruebas, que se obtienen los datos, a los que les tiene que facilitar toda la información la Administración Pública de Guatemala. Resulta que es entregada en forma ordenada y sistemática ante las autoridades judiciales de Guatemala.
no le cuesta un solo centavo a Guatemala. Se juzga con las autoridades judiciales de Guatemala y se juzga además con las leyes de Guatemala, para que nadie diga que están atentando a la soberanía nacional. ¿Por qué en el país, en el Ecuador, han desaparecido 35.695 millones de dólares? No se recupere ese dinero, por favor. ¿Qué está pasando? ¿Por qué los hechos están encubriendo? No hacen nada. No quieren recuperar. Se debe como 630 millones de dólares, sobre todo a los maestros jubilados, a servidores públicos que son de escasos recursos. No les dan, no les pagan esta cantidad cuando existe 35.695 millones de dólares que ha desaparecido, y solo de lo que han calculado hasta el momento y en forma parcial. Porque hay personas que tienen fundamentos para señalar que la cantidad de dinero que ha desaparecido supera los 48.000 o 50.000 millones de dólares. Aquí cabe preguntar, señores, ¿qué esperamos los ecuatorianos para reaccionar? Miren, en algún programa anterior les hacíamos la siguiente reflexión. ¿Qué acontecería en el Perú o en Colombia si se enteran que se han robado 1.000 millones de dólares? O en Chile se enteran que alguien se llevó con su gavilla y su pandilla de delincuentes 2.000 millones de dólares. O si en Argentina o en el caso de Paraguay o en Panamá se enteran que 3.000 o 4.000 millones de dólares se ha desaparecido. O si en España descubren que hay un faltante de 5.000 millones de dólares. O de 10.000 millones en Francia, por favor. En el Ecuador ha desaparecido, de acuerdo a los datos, a la información, a los documentos de investigación de la Comisión Nacional Anticorrupción, 35.695 millones de dólares. Yo creo que son los más grandes ladrones de la historia de la humanidad. Y no hacen nada. Me permito preguntarles, ¿creen ustedes, compatriotas, que los documentos, que la información que había el 24 de mayo del 2017 en todos los ministerios y empresas públicas están intactos? ¿Quiénes han gobernado? ¿No han sido los mismos señores del correo? ¿Creen ustedes que esa información estará intacta? Nosotros habíamos planteado de que todos los funcionarios públicos obtengan copia de la documentación antes que desaparezca. Y habíamos propuesto de que se le entregue hasta el 10% del dinero que se ubique y se recupere al que dio los datos para esa recuperación. Eso es importante que los ecuatorianos lo tengamos presente. Acontece en nuestro país algo verdaderamente clamoroso. Señores, aquí se roba la plata y no pasa nada, absolutamente nada. Es inconcebible. Absolutamente inconcebible, señores. Yo recuerdo que en la década del 60 la prensa del mundo hizo relación a un famoso delincuente que se robó 19 millones de libras esterlinas. Era como 23, 24 millones de dólares. Otros dijeron que el robo llegó a 27 millones de dólares de un ferrocarril que iba desde Glasgow a Londres. ¿Qué es 25, 27 millones de dólares al lado de 35.695 millones de dólares? Por favor, compatriota. Y además, el que dirigió, el que coordinó, el que manejó todo este despojo, resulta que ahora es perseguido político. El nuevo nombre o nuevo pretexto o nueva frase para encubrir a los más grandes delincuentes de este planeta. Yo creo que es necesario que recordemos algunas cosas, compañeros. En primer lugar, hay cuando menos 3 tipos de delitos que deben ser juzgados a la gavilla que ha asolado la República peor que plaga bíblica. En primer lugar, hay los delitos comunes
como el caso del secuestro del señor Fernando Barda. Hay la documentación, hay los videos en los que están contratando los vehículos para el secuestro del señor Barda por parte de miembros de la Policía Nacional, que no se les ocurrió a ellos ir simplemente y contratar a ese vehículo. No. Eso lo hicieron con dinero, según diario El Telégrafo del día 14 de mayo del 2018, con dinero de la Presidencia de la República. Dame el nombre de la persona que giró el cheque de $60,000 de la Presidencia, doña María Donoso, que dependía del presidente Correa. Existe el testimonio de los policías que participaron en el delito. Existe la declaración de Romy Vallejo, quien dirigió la CENAI, quien dice que el que dio las órdenes justamente para ubicarle al señor Fernando Barda en Colombia fue el presidente de la República a través de una orden verbal. Todo eso existe, pero no es el único caso que debe averiguarse. El caso del asesinato o ejecución, porque es de eso, el voto, del señor general Jorge Gabela Bueno. ¿Cómo es posible que desaparezcan los documentos, los informes de la investigación que contrató el Estado ecuatoriano al señor Roberto Mesa de Argentina? Deja la documentación, reconoce el actual alcalde de Esmeraldas, el señor abogado Lara, de que él recibió esa documentación. Eran 130 páginas, estaban temados, estaban firmados, todas esas hojas. Pero resulta que ahora dicen que son 96 y que no tiene firma de nadie. Por favor, el que dio el decreto ejecutivo para que se haga la investigación y le entregue toda la información a esta autoridad era para el presidente Correa. ¿Alguien cree que el presidente Correa no conocía la información y las conclusiones de esta comisión interinstitucional? ¿Por qué no se les averigua conforme corresponde a los ministros, subsecretarios y funcionarios que tendrían que responder por la documentación que ha desaparecido? Desaparecen los documentos que pueden contribuir a aclarar el asesinato del señor general Jorge Gabela Bueno, algo inconcebible. Y además, toda la reclamación y todo este esclarecimiento solo ha sido posible merced al esfuerzo abnegado, a ese cariño que ha tenido la señora viuda doña Patricia Ochoa de Gabela, porque caso contrario hubieran tapado todo. Y los ministros y ministras dando ruedas de prensa para tratar de convencerle al pueblo ecuatoriano que es un delito común. Que no se trata porque ha hecho las denuncias del famoso caso, recuerden ustedes, el caso de la compra de los aviones Trump. Resulta que además le han capturado y le tenían preso al señor Derly David Salazar Vargas, quien había sido el que disparó en contra del señor general Jorge Gabela. ¿Saben qué hizo la justicia? Le soltó. ¿Y saben qué pasó luego de que le soltaron a este señor que tenía el alias de Francis? Resulta que en la ciudad de Guayaquil, una camioneta blanca se acercó un grupo a la ciudadela Sauce 6 y allí le ametrallaron. Él estaba con dos acompañantes, el señor Julio Bernaza y Jeremy Salazar. Les matan a los tres para que nunca más les vuelvan a ubicar y sepan quién les disparó. Y para que nadie se acerque al señor Derly David Salazar Vargas y pueda preguntar quién es el que le contrató para esa tarea, para ese operativo. Compatriotas, esto ha pasado en nuestro país. ¿Cómo es que le matan al periodista Fausto Valdivieso por también hacer denuncias de irregularidades? Lo matan al periodista y quieren hacerle creer al país una cantidad de versiones para que, con el criterio de que ya han aclarado, nadie reclame. Tiene que investigarse las circunstancias de las que murió Quinto Pazmiño y cómo en el segundo intento, con arma de fuego, le asesinaron a su señora. Tiene que averiguarse cómo es que la señora María Luz Uriaga, la persona que aclaró porque tenía la información sobre el caso de USAC, supuestamente, hay la versión
de que le cortaron los frenos para que falleciera de un accidente de tránsito. Ese es el primer tipo de delito que tiene que ser profundamente investigado en torno a las actividades por acción y omisión que tuvo el gobierno del economista Rafael Correa. No era un gobierno angelical que iba y aparecía sonreído al lado del Papa. No, señores. Aquí en este país han habido crímenes. En este país hay gente que tiene sus manos manchadas de sangre. Y el pueblo tiene todo el derecho de saber la verdad. No nos van a engañar. No pueden seguirnos engañando. Otra cosa adicional. Existen delitos, recordemos. Delitos, vale la pena señalar, son de carácter económico. Y que tienen también que ser perfectamente esclarecidos, como el caso del peculado. Utilizar dinero del Estado para secuestrar a una persona, a un ciudadano ecuatoriano, como lo denuncia diario El Telégrafo, en edición del lunes 14 de mayo del 2018, en su página 4, en la que da cuenta justamente que del Banco del Pacífico, de allí, tomaron mediante un cheque firmado por la funcionaria de la presidencia María Donoso, y le dieron $60,000 al señor policía Luis Raúl Chicaiza Fuentes. Y luego, ya en El Universo, del sábado 2 de junio del 2018, en la página 6, da cuenta, en base a sus investigaciones, de otros 2 cheques, uno de gastos especiales de inteligencia por $10,000 y otro por $11,000. Y hay la información de la Contraloría General del Estado, que ha habido incluso hay un rubro que estaba puesto Operación Secuestro. Y el señor policía dice que el operativo se llamaba Operación Wilson, y que al presidente le conocían por Carlos o Carlitos. El Carlitos, que ahora dice que no sabe nada, que no se acuerda nada, que no conoce a nadie. Por favor, el delito de peculado, recordemos que antes se llamaba plagio. Además no prescribe porque en esa época la pena era de 7 años, por lo tanto tenía que transcurrir como 7 años. Y no estamos todavía en el año 2019, no señores. Y como son determinadas circunstancias agravantes, podría haber prescrito recién en el año 2021. Dice el artículo 257 del Código Penal respecto al mal manejo de plata, que serán reprimidos con reclusión mayor ordinaria de 8 a 12 años los servidores de los organismos y entidades del sector público que en beneficio propio de terceros hubiese abusado de dineros públicos. De 8 a 12 años por disposición arbitraria o cualquier otra forma semejante. De 8 a 12 años. ¿Se acuerdan ustedes cómo, utilizando la Administración de Justicia, pretendieron encarcelarle 12 años a la maestra Mary Zamora? ¿Se acuerdan ustedes? 12 años a una maestra que no había roto una tiza, que no había rayado un pizarrón, que no había hecho ningún daño. Le dijeron 12 años. Y cuando señores jueces de una corte no le sancionaron y ratificaron los 12 años, votaron a esos jueces. Entonces yo me permito preguntar, el delito de peculado, porque además no es solo esto, resulta que no hay fiscal en la República que inicie un juicio de peculado, señores. Se han robado $2.200 millones de la refinería de Esmeraldas. Más del triple de lo que se requeriría pagar a todos los jubilados del magisterio y del sector público que están con la mano extendida mientras van por cientos camino al cementerio. Compatriotas, el artículo 233 dice que ninguna servidora ni servidor público estará exento de responsabilidades por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones o por sus omisiones, y serán responsables administrativa, civil o penalmente por el manejo y administración de fondos, bienes o recursos. Y dice el mismo artículo 233 que las servidoras y servidores públicos y los delegados o representantes a los cuerpos colegiados de las instituciones del Estado estarán sujetos a las sanciones establecidas por delitos de peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito.
y la acción para perseguirlos y las penas correspondientes serán imprescriptibles. Y en estos casos, esos juicios iniciarán y continuarán incluso en ausencia de las personas acusadas. Ya tenemos, por lo tanto, dos tipos de delitos: los delitos comunes, caso secuestro de Fernando Balda y otros más, tienen que ser investigados. Y el otro delito, que es precisamente el de especulado. Y además hay una cantidad de negociados. Recuerden ustedes que el Ecuador ha gastado 1.528 millones de dólares para construir una refinería invisible, que no existe ni los cimientos de una pared. La famosa refinería del Pacífico o la refinería del Arromo, provincia de Manabí, no hay. Pero allí esperemos, como está empezando a actuar la Contraloría General del Estado, que ahora sí empiece a investigar y que el pueblo ecuatoriano abra los ojos. Abra más los ojos, tome más conciencia, porque además allí tienen que aplicar desde el presidente y vicepresidente de la República el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, que establece que son autores y que responderán como autor a las personas que incurran en alguna de las siguientes modalidades. Pero al primero, autoría directa, quienes no impidan o procuren impedir que se evite su ejecución, teniendo el deber jurídico de hacerlo. El que tenía la obligación mayor era el economista Rafael Correa, pero él deliberadamente le puso para que firme y haga los contratos que él hubiera querido hacer a su vicepresidente, al señor Jorge Glass. Señor, él era el maestro operativo, el intermediario de las acciones que quería hacer el presidente Correa, evidentemente con responsabilidades jurídicas solidarias. El artículo 23, inciso segundo del Código Orgánico Integral Penal también advierte que no impedir un acontecimiento cuando se tiene la obligación jurídica de impedirlo equivale a ocasionarlo. Compatriotas, recuerden ustedes cómo se denunció que se llevaban $4 por cada barril exportado de petróleo. Recuerden las contrataciones de las deudas anticipadas del petróleo. Con tanta razón, el columnista del diario El Universo, el doctor Hernán Pérez Luz, decía que no puede el país, no puede la República portarse indiferente ante lo que en este país ha cometido una pandilla dirigida por el capo de Tutti Capi. El capo de Tutti Capi tiene que ser desnudado ante la conciencia mundial. Y el gobierno del Ecuador debe enviar toda la información a Bélgica. Si es necesario contratar abogados, que lo hagan. Si es necesario informarle al pueblo belga que sepa exactamente la caraña de algunos de los elementos que están allí, justamente en este país. La República del Ecuador tiene todo el derecho para defenderse de lo que significan las acciones de estas pandillas delincuenciales. Y miren ustedes, la marcha que hacen esta semana, van la cantidad de gente con pasamontañas, tapados la cara, a algunos de los más agresivos les cogen a 10 de ellos presos. Y miren, antes metían presos a dirigentes sociales, como bien observaba una distinguida amiga. Antes, ¿quién iba preso? Iba preso un dirigente popular, un prefecto provincial, como el señor Salvador Quispe, dirigente del Ecuadunar, y como el Yacu Pérez. Recordemos, iba presa la señora, justamente Manuela Pic. Iban presos trabajadores, campesinos, maestros, los estudiantes. Ellos iban presos, ahora no. De los presos que han cogido, resulta que 3 de los 10 tienen antecedentes judiciales, incluyendo casos de homicidio. Es decir, la gente que participa en las marchas a favor de Correa son otros delincuentes. Sí, señor. Delincuentes, lo dice el jefe de la Policía Nacional, que revisando los nombres ha cotejado los antecedentes de los que han detenido. Hasta elementos involucrados en caso de homicidio. Claro. ¿Y cómo no van a hacer marcha con la gente de esta posibilidad? Si ellos tienen más plata que la República entera.
El Ecuador tiene deudas y deudas que llegan solo en la deuda externa a 65.000 millones de dólares, según la comisión de los investigadores, pues justamente que organizó la propia Contraloría General del Estado a través de una decisión del doctor Pablo Celis. 65.000 millones de 10.235, que era el monto total de la deuda en el mes de diciembre del año 2009. Ahora 65.000 millones. Pero resulta que solo lo detectado, y hasta el 13 de diciembre de 2017 se han llevado, se han robado o se ha evaporado, como quieran ustedes, 35.695 millones de dólares, como informa el señor coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, economista Jorge Rodríguez Torres. Y si ustedes quieren información al detalle, pueden abrir Diario El Universo del día, justamente jueves 14 de diciembre del año 2017, en la página 40. Ahí están los datos. Obras que significan 700, 800 dólares el metro de construcción. Cuando se trata de las obras de la famosa Revolución Ciudadana, llega hasta los 2.600. Cantidades colosales de dinero y que nadie controla. El señor presidente debería meditar. ¿Cómo quiere pasar usted, señor, a la historia? Ha hecho cosas positivas en el sentido de no haberle devuelto el poder, como quería Correa, que en 4 o 5 meses le deje instalando de presidente al señor Jorge Glass. No, pues, hubiera sido una locura. Y realmente hay que reconocer el lado positivo, que no le devolvió el poder, luego que le dejaron incluso en 3 tomos las tareas, los deberes diarios que tenía que hacer el señor licenciado Lenín Moreno. No podemos nosotros dejar de reconocer lo que es correcto. Él no le dio al señor Glass la presidencia y además ha permitido que se haga alguna investigación. Y resulta que allí queda desnudado quién es el señor Correa, este economista que andaba gestionando que le den doctorados y doctorados y doctorados en todo lado como coleccionista. Pero resulta que, claro, el pueblo ecuatoriano sabe ahora algunas cosas, pero todas estas cosas se saben porque hay investigación fuera del país, óigame, fuera del país. El caso de Brecht, llega la información de Estados Unidos y de Brasil. Y viaja de aquí el secretario jurídico de la presidencia a contratar a un estudio jurídico de Brasil, que para que ayude a sacar información mentira. En los hechos se deduce que era para tapar la información. ¿Por qué nadie investiga dónde está ese contrato? Que de acuerdo a la Comisión Nacional Anticorrupción no le quieren entregar. El famoso estudio Orsini y Freire de Brasil. No habrá sido que les fueron a contratar para que algunos que declaraban a través del contacto a los abogados reciban una prima por ocultar nombres, como es lo que parece. Patriotas, ¿qué nos creen aquí en nuestro país? No hay esos juicios, no existe ninguno. Cuando existe mérito para que se les puede juiciar por delincuencia organizada, artículo 369 del Código Orgánico Integral Penal. Delito de peculado, según el artículo 278 del Código Orgánico Integral Penal. Delito de enriquecimiento ilícito, artículo 279 del Código Orgánico Integral Penal. Delito de cohecho, artículo 280 del Código Orgánico Integral Penal. Delito de concusión, artículo 281 del Código Orgánico Integral Penal. Delito de tráfico de influencias, artículo 285 del Código Orgánico Integral Penal. Delito de testaferrismo, artículo 289 del Código. Lavado de activos, por ejemplo, en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal. Pero aquí no existe fiscal que caiga en cuenta de que han habido también estos delitos. Y vale la pena preguntar. El doctor Galo Chiriboga Zambrano, ex fiscal de la República, se supone que él tenía los documentos del caso Balda desde el año 2015. ¿Por qué no hizo nada? ¿Qué hizo sobre los documentos de la investigación que tenía que hacer respecto al caso de la ejecución?
la eliminación física del señor general Jorge Gabela Bueno. Miren lo grave que es que en un país toda la actividad fiscal haga una sola persona. Tiene que cambiarse. Tenemos la experiencia de lo que ha sucedido en Ecuador. No puede ser esto posible. Una sociedad indefensa, amarrada a pies y manos, que no puede seguir las acciones legales que correspondan. Pero aparte de los delitos comunes, como el caso Balda, el caso del general Jorge Gabela, el caso de Fausto Valdivieso, el caso de Quinto Palmillo y su señora, el caso de la señora Luzuriaga y otras personas, ¿sí? Aparte de los delitos económicos como peculado y otros más, que es un segundo cuerpo de delito, hay una tercera razón por la que podría y debería ser enjuiciado el economista Rafael Correa. Es en base a lo que dice el Estatuto de Roma y debería ser llevado ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya. Me refiero a los hechos del 30 de septiembre. Ahí se inventaron que ha habido un intento de golpe de Estado. Y hasta ahora, 2018, no saben quién es el golpista. Primero. Segundo, recordemos que dijeron que le han querido supuestamente eliminar. Uno estaba todo el tiempo rodeado de toda la gente de su seguridad. Puesto magnicidio. Y con esa historia, recordemos, ordenaron que se meta la fuerza pública al hospital de la Policía Nacional, donde hubo varios muertos e incontables decenas de heridos. Y luego recuerden que la propia Asamblea Nacional, con mayoría correísta, en la sesión del jueves 16 de octubre del 2010, con 62 votos a la carrera, resolvió no investigar los hechos del 30S. ¿Por qué? Porque evidentemente allí iban a salir muchos elementos de verdad. Ahí se podía saber la verdad de los nombres y apellidos, el número exacto de los muertos, de los heridos, y no querían que se sepa. En segundo lugar, era obvio que iba a comparecer o no a la Asamblea Nacional el jefe del Comando Conjunto de la época, el general Ernesto González, y el entonces coronel Luis Castro Ayala, quien dirigió el operativo, y quienes evidentemente podían ir acompañados con los señores oficiales, y en la Asamblea Nacional les iban a preguntar o no quién ordenó la incursión armada. Claro, para que no declaren, para que no les pregunten, decidieron que el Congreso no investiga. Pero ahí cometieron un delito que es el que le puede llevar y le debe llevar ante la Corte Penal Internacional al economista Rafael Correa. Resulta que hay un delito muy grave, extremadamente grave, y que es el delito de agresión. Este delito de agresión, quiero recordar, es uno de los 4 que no prescribe. Está en el artículo 5 del Estatuto de Roma, junto al crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y el crimen de agresión. Estos 4 delitos, de acuerdo al artículo 29 del Estatuto de Roma, son crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional que no prescribirán. ¿En qué consiste el crimen de agresión? Hay varias violaciones de leyes y usos aplicables tanto en conflictos armados como en hechos difíciles de suponer que se producirían en tiempos de paz. Y allí, en el Estatuto de Roma, en el artículo 8, literal B, numeral 11, en romano, se establece que una de las formas de este delito es en los siguientes términos. Dice, dirigir intencionalmente ataques contra edificios dedicados a la religión, iglesia, mezquita, la instrucción, escuela, colegio, universidad, las artes, las ciencias o la beneficencia, monumentos históricos y, óigame, los hospitales y los lugares en que se agrupa a enfermos y heridos. ¿Quién ordenó el ataque armado al hospital de la Policía Nacional? Preguntamos. Quiero recordar que quien eso lo hubiese ordenado puede ser sujeto de enjuiciamiento ante la Corte Penal Internacional con sede en La Haya, en Holanda. Y claro,
Aquí taparon todo durante mucho tiempo. Pero quiero recordar que el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, suscrita el 17 de julio de 1998, está vigente en el Ecuador desde el 31 de enero del 2002, luego de la ratificación del gobierno de Gustavo Noboa con el decreto ejecutivo 2256 y publicado en el registro oficial 506 de esta fecha. Pero además, vale la pena recordar algo. Con el argumento que ha habido intento de magnicidio y con el argumento adicional de que ha habido golpe de Estado, el golpe de Estado sí golpista único en el planeta, se iniciaron estos juicios. Magnicidio, incitación a la rebelión. ¿Saben ustedes cuántas personas fueron sacadas de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, por decir haber participado en un golpe de Estado que no existió? 1.300 miembros. ¿Saben ustedes cuál es el número de personas que fueron enjuiciadas? 531 personas. ¿Saben ustedes que hay 109 sentenciados? Varios de ellos a 12 años de prisión y le dicen que les sueltan si es que ellos firman de que sí hubo intento de golpe de Estado y que ellos sí participaron en ese. Pero además, yo quiero recordar algo. En estos días, el presidente Correa, si se le aplique el Código Orgánico Integral Penal, enviado por él, aprobado por los asambleístas de Alianza País, óigame, y puesto el ejecútese por el propio señor economista Rafael Correa, él cometió otro delito. Está en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal, que es el incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Este delito lo hicieron, por ejemplo, para castigar a un vendedor ambulante que no le obedece a un comisario municipal, a una vendedora que no hace caso a lo que dice la autoridad, a un alumno de un colegio respecto a la desobediencia en el establecimiento educativo, un chofer de un carro, si por ejemplo le desobedece a un policía metropolitano. ¿Qué dice el artículo 282 que deberían aplicarle ahora a Correa? Oigan, lo que hicieron con la intención de reprimir ferozmente a la gente más sencilla, le pueden aplicar a Correa y mucha gente no está refiriéndose a esto. Artículo 282, óigame, incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente. Dice textualmente, la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. Señor, la persona que incumpla órdenes, prohibiciones específicas o legalmente debidas dirigidas a ella por autoridad competente en el marco de sus facultades legales, será sancionada con pena privativa de libertad de 1 a 3 años. La orden de la señora jueza Camacho debe ser respetada o no. El que desacató, ¿cómo se llama? Rafael Correa. Él va y quiere dar la declaración o presentarse ante la señora consulesa en la ciudad justamente de Bruselas. ¿Sabe quién es la señora cónsul? La secretaria de Rafael Correa, la señora Pico, que fue la secretaria del 2008 al 2017. Claro, le eligió eso el gobierno actual. Pero yo quisiera que recordemos, porque este señor dice además que él es perseguido, que le están persiguiendo porque es supuestamente un hombre progresista. Mentira. Una colosal mentira. Primero, deberían aplicarle las leyes del propio Correa, como el Código Orgánico Integral Penal. Aplicarle la misma medicina, pues. Recordemos que aprobaron esos códigos con los 100 asambleístas, producto de un proceso electoral turbio, el día 17 de junio del año 2013. Ahí metieron 100 asambleístas en forma fraudulenta, con proceso electoral inflado los padrones de más de 1.200.000 personas. Los jueces que hoy están en funciones son los mismos jueces que fueron elegidos con el auspicio de los famosos concursos del Consejo de la Judicatura, dirigidos por el doctor Jack.
luego de la petición de meter la mano de Correa, recuerden. Los fiscales que están actuando ahora son los mismos fiscales, pues, del correísmo que fueron posesionados durante la dirección de la Fiscalía por parte del doctor Galo Chiriboga Zambrano, abogado de Correa. Hasta las cárceles fueron hechas por el propio correísmo. Yo quiero recordar, compatriotas, cuando el ingeniero León Febres Cordero dirigía el país, él quería poner penas acumulativas hasta 25 años. ¿Saben ustedes cuál es ahora, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal, el número de años acumulados que puede estar preso un ciudadano? 40 años, 15 años más de lo que aspiraba el ingeniero Febres Cordero. Claro, el abogado de Febres Cordero, el brazo derecho en el municipio de Guayaquil, era el doctor Alexis Mera Giler, y es el abogado de Rafael Correa. Claro, y gobernó con la gente de esa tendencia ideológica. Y si ustedes quieren, miren ustedes el artículo 70 del Código Orgánico Integral Penal en el numeral 15. ¿Saben ustedes multas para los presos? ¿Hasta de qué monto existe? 1.500 salarios básicos unificados de un trabajador en general. 1.500 salarios básicos unificados. Estamos hablando de casi $600,000. Ese es Correa. Ese es el correísmo. Miren ustedes, si el hecho de que le han dado esta orden de detención, que vamos a ver si es que además no acaba pidiendo asilo y obteniendo asilo, porque no es difícil, pues. Alguien que tiene decenas de miles de millones de dólares, ¿qué problema es una puchuela para ellos de 1, 2, 3, 5 millones para que le apruebe cualquier cosa? Compatriotas, este país está amarrado pies y manos porque no existe el funcionamiento de las instituciones como correspondería, y porque el correísmo con Correa, lamentablemente en muchos aspectos, está manejado ahora por el correísmo sin Correa, pero con las mismas políticas, las mismas leyes, los mismos hechos. Y ahora además Correa, en el colmo de su audacia, él dice que es un hombre de izquierda. Señores, no puede haber un hombre de izquierda en el mundo que sea el propiciador de entregar la riqueza nacional de su patria. Salvador Allende, él sí era un hombre de izquierda. Él recuperó toda la riqueza de Chile, de las minas de cobre de Chuquicamata, el Teniente, la Escondida, la mina Salvador. Y además, explotaban en el desierto de Atacama. En el desierto, no donde está la flora y la fauna de las más exuberantes del planeta, como pasa en el Ecuador. El presidente Correa, que dice que es de izquierda, pretende que nos olvidemos los ecuatorianos, que él era pieza medular del plan norteamericano que se llamaba Plan Colombia. Señor, si ustedes cogen Diario Expreso de Guayaquil, el miércoles 24 de abril del 2013 en la página 2, allí encuentran cómo bajo la dirección de Correa, 12,000 soldados del Ecuador y 20 aviones de combate super tucanos comprados en Brasil para los planes Yunque y Martillo y atenazar a las fuerzas insurgentes de Colombia, funcionaba sobre todo en el sector del Putumayo y del Caquetá. Ese Plan Colombia, mientras el Ecuador hacía de Yunque, el Martillo formaba grupos de élite de 2,000 soldados cada uno, formados con asesoría e inteligencia israelí, conforme consta publicado al detalle en Diario del Telégrafo del martes 6 de enero del 2009 en la página 1 y la página 6. Y señor, Correa era parte del Plan Colombia. Rafael Correa, él. ¿De dónde me viene a decir que ha sido contrario a la política norteamericana? Es mentira. Que él sacó a la base de Manta, mentira. El abogado que actuó exigiendo la salida de la base de Manta, cuyo objetivo central era el uso para efectos del Plan Colombia, el abogado huyó. Patrociné a las 43 organizaciones y personalidades que querían que se vayan un cuerpo que no debía estar aquí en el Ecuador. En Colombia hay 7 bases militares. Y miren,
Ahora resulta que el 68% del total de hectáreas del planeta con cocaína están en Colombia, con coca, están en Colombia. Señor. Y Estados Unidos, que es la primera potencia mundial en tecnología y en todo, es el principal mercado de la droga del mundo. Pero ¿quiénes son los que más ganan de este negocio? Este negocio gana sobre todo la banca norteamericana. ¿Y quién fue pues en el Ecuador el gran propiciador, patrocinador del consumo masivo de la droga en el Ecuador? ¿Quién sacó pues 7.500 microtraficantes de las cárceles desde el año 2008? Luego con el Código Orgánico Integral Penal y 3.000 más para irse, dejando la presidencia el 24 de mayo del 2017. ¿Quién fue el presidente que impidió, óigame, la instalación de los radares chinos para que puedan detectar los vuelos de las avionetas? ¿Quién fue el presidente de la gestión en la que se cogieron propiedades con pistas de aterrizaje, como por ejemplo en la Clementina, en la provincia de Los Ríos? Hagamos pues memoria, compatriotas, y todas estas operaciones y manejos son negocios de la banca norteamericana, que un día no se fue a un encuentro alegando que no le han invitado a Cuba. Mentira, lo que pasa es que en el temario de esa reunión de la OEA era justamente tratar la lucha contra el narcotráfico. Pero para eso no fue, metió de pretexto la cuestión de Cuba. Y ahora, yo quisiera que recordemos algo. Cuando salieron los Wikileaks, y pueden ustedes encontrar en Diario Hoy, ya no se publica, pero pueden ir a una biblioteca. El martes 15 de febrero del 2011, en la página 11 señala que hay unos Wikileaks y dice lo siguiente, óigame. Dice que la Embajada de los Estados Unidos en Quito fue la entidad que con fecha 8 de marzo del 2008 le puso una comunicación confidencial en la que da cuenta que el gobierno del Ecuador, 7 días después del bombardeo de Colombia en el campamento de Angostura con el uso de los aviones de la base de Manta, la que fallecieron 26 personas, entre ellas incluido el señor Raúl Reyes, forma Diario Hoy, envían al vicecanciller de la época, doctor José Valencia, el actual canciller, indicando que el gobierno del Ecuador, eso le ordenaba, no era iniciativa de él, evidentemente, buscaba mantener contactos con el Departamento de Estado de los Estados Unidos y aseguraba que el país tenía interés de mantener las mejores relaciones con los Estados Unidos. Y que además le encarecía el Ecuador, que estaba deseoso de continuar con los programas bilaterales, de entrenamiento y de militares y más. Es decir, iban a dar explicaciones a rogar que por favor no se espanten de lo que han dicho del discurso. Discurso nomás era. ¿Dónde está? Diario Hoy, martes 15 de febrero del 2011, la página 11. No solo eso, ¿sí? También dice lo mismo en una reunión que se lleva a cabo en Argentina, en Buenos Aires, ¿sí? En la primera semana de enero del 2011, dice lo mismo. Es decir, allí va apareciendo la verdad de los hechos. Hay una cantidad de información que demuestra que no son. Compañero Diego, disculpe que le interrumpamos, nos están haciendo señal de cabina que el programa del día de hoy ha concluido. Por favor, le rogamos, usted lo despida. Gracias, compañero. Quiero recordar, por ser, digamos, no vamos a entendernos, pero quisiera recordar que el periódico The Guardian de Londres, que es un periódico no vinculado a ningún grupo económico conocido al menos, ¿sí?, da cuenta y se reproduce la noticia en el Ecuador el día miércoles 16 de mayo del 2018. Miércoles 16 de mayo del 2018 en la página 4. Allí se informa lo siguiente, óigame, esto es muy importante. Resulta que se contrató una empresa de inteligencia, la contrató el SENAI, cerca de $6 millones. Antes, para instalar, óigame, cámaras de vigilancia en la Embajada del Ecuador, semanas antes de conceder asilo al fundador del portal de filtraciones Wikileaks. Es decir, el señor Assange
fue invitado a que entre a la embajada cuando ya le tenían instaladas las cámaras de vigilancia en la embajada. Y no solo eso, contrataron justamente a una firma para que le puedan monitorear y grabar todo lo que haga las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Todo el tiempo él estaba allí, digamos, prácticamente en una trampa. Y dice además la información de Guardian, difundido también está por la agencia EFE de España. El equipo de seguridad establecido por Ecuador pedía a los invitados de Assange su pasaporte al entrar en la embajada para crear un perfil del visitante, es decir, para ficharle. La revista Vistazo, número 1219, del 1 de junio del 2018, en la página 14, da cuenta que este costo de los 6 millones de dólares de la compañía privada inglesa se contrató para espiar a Julián Assange. Y claro, para detectar quiénes le iban a visitar, para saber quiénes nomás eran de Wikileaks. Claro, porque los de Wikileaks le iban a ir a visitar o no a Assange, claro. Y como le pedíamos pasaportes a todos los que entraban, ellos candorosamente entregaban toda la documentación y les ubicaron para desarticular todo lo que ellos quieren. Y dice la revista Vistazo, número 1219, del 1 de junio del 2018, en la página 14. Dice lo textual: la empresa que hizo esta operación es la misma que Rafael Correa contrató para la protección de su hija cuando estudiaba la universidad en Francia. Miren ustedes, ¿de dónde me sacan que supuestamente ha sido el gobierno progresista? El gobierno tal. No, existe lo que se llaman los topos, los que simulan tener una concepción ideológica. ¿Para qué? Para sacar información del otro lado. ¿Cómo podían sacar información del gobierno de Chávez, del gobierno de Cuba, del gobierno de otros países? Como topos, claro. Entonces yo lo que creo es que el pueblo ecuatoriano tiene que saber la verdad. Nos habría gustado tocar 2 temas adicionales, pero el tiempo, el día de hoy, no nos ha permitido incluso avanzar mucho más extensamente en el análisis de algunos temas de la realidad ecuatoriana, sobre todo de la realidad económica, la realidad política y además a dónde nos lleva al pueblo ecuatoriano. ¿Cómo es que hay un artículo que señala en este proyecto de ley emergente? Ya, compa. Ya.